La providencia de Moisés. Suscríbase a Loredo Nelson, dele me gusta y no olvide darle clic a la campanita para que reciba las actualizaciones de los videos que compartimos regularmente. La providencia de la restauración centrada en Moisés. Vamos a estudiar una visión general de la providencia de la restauración centrada en Moisés. La providencia de la restauración centrada en Moisés debía realizarse sobre el fundamento para recibir al Mesías que había sido ya establecido en la providencia de la restauración centrada en Abraham. Sin embargo, Moisés no era una excepción al principio de la restauración en el sentido de que tenía que establecer el fundamento para recibir al Mesías después de haber restaurado por indemnización el fundamento de fe y el fundamento de sustancia. Ya que las figuras centrales a cargo de la providencia cambiaban, los nuevos personajes no podían cumplir la voluntad de la providencia de la restauración sin realizar su propia parte de responsabilidad. Además, la extensión de la providencia fue ampliada del nivel familiar al nivel nacional. En la providencia de la restauración centrada en Moisés, el contenido de la condición de indemnización para el establecimiento del fundamento para recibir al Mesías cambió bastante si lo comparamos con los predecesores. El fundamento para recibir al Mesías, Moisés, como la figura central, tenía que restaurar el fundamento de fe en el curso de regreso de los israelitas al país bendecido de Canaán, después de 400 años de esclavitud en Egipto, que se originaron a causa del fracaso de Abraham en la ofrenda simbólica. Moisés era diferente de otros personajes tales como Adán, Noé o Abraham, que habían intentado anteriormente restaurar el fundamento de fe. En primer lugar, debemos saber que Moisés estaba en la posición de Dios, sustituyendo a Dios mismo. Por esto, Dios le dijo a Moisés que debía ser como Dios para Aarón, el profeta de los israelitas. Éxodos 4:16. Y naturalmente Dios dijo a Moisés que haría de él un Dios ante el faraón. Éxodo 7:1. En segundo lugar, Moisés era el modelo para Jesús que habría de venir en el futuro. Dios hizo de Moisés un Dios ante Faraón y ante Aarón y ante el Faraón. Sin embargo, puesto que Jesús es Dios en la carne, la expresión Dios hizo de Moisés un Dios significa como lo estableció para seguir el curso de que Jesús debía seguir más tarde. En el libro de Juan 1:23, Juan Bautista dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Rectificad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. De esta forma, Moisés era el modelo para abrir como pionero el camino de Jesús, de igual manera como Juan Bautista debía enderezar el camino del Señor. Estudiemos cómo siguió Moisés este curso. Moisés, como un descendiente de Jacob, el cual había establecido el fundamento para recibir al Mesías, no era solamente el personaje central de la restauración, sino también era el que seguía figurativamente el curso modelo de Jacob que Jesús tenía que seguir más tarde. José era el hijo de Raquel, que era la mujer de Jacob del lado celestial y era el hermano menor de los hijos de Lea. José, en la posición de Abel, escapó por poco de la muerte cuando sus hermanos mayores, en la posición de Caín, conspiraron para matarle. Génesis 37:18. Sin embargo, lo vendieron a un mercader. Génesis 37:27. Fue a Egipto antes que todos y llegó a ser el primer ministro del país a la edad de 30 años. Génesis 41:46. Entonces sus hermanos y sus padres fueron a Egipto y se inclinaron ante él, tal y como el cielo le había mostrado en su infancia. Génesis 37 del 5 al 11. Sobre este fundamento, en el curso providencial, comenzó el curso de esclavitud de los israelitas en Egipto para la separación de Satanás. La vida entera de José era un modelo preciso para Jesús. El curso de José anunciaba que Jesús vendría más tarde al mundo satánico y que después de llegar a ser el rey de reyes a la edad de 30 años, a través del camino del sufrimiento, subyugaría a la humanidad entera, incluyendo a sus antepasados,
y la separaría del mundo satánico, restaurando así todos al lado celestial. Por otra parte, el nacimiento de Moisés, su crecimiento y muerte, era también el modelo de lo que iba a sucederle a Jesús. En su nacimiento, Moisés estuvo a punto de ser matado por el faraón, Éxodo 1:22, y en Éxodo 2, del 8 al 10, dice que después de que su madre lo crió en secreto, vivió en el palacio del faraón, donde fue educado a salvo en medio de sus enemigos. De manera similar, Jesús también estuvo a punto de ser asesinado por el rey Herodes, después de que su madre lo llevó a Egipto y lo crió en secreto. Volvió al dominio del rey Herodes y fue educado a salvo entre sus enemigos en una ciudad llamada Nazaret, Mateo 2, del 16 al 23. Además, nadie conoció el paradero del cuerpo de Moisés después de su muerte, Deuteronomio 34:6. Esto también era el modelo de lo que iba a ocurrir con el cuerpo de Jesús. Podemos corroborar que Moisés era el modelo para Jesús por el pasaje bíblico que dice: yo le suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti. Si alguno no escucha mis palabras, las que este profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta de ello. El curso de Moisés de la restauración de Canaán a nivel nacional era el verdadero modelo del curso de la restauración de Canaán a nivel mundial que Jesús iba a seguir más tarde. La Biblia dice que Jesús no puede hacer nada por sí mismo, sino solo lo que ve hacer al Padre. Juan 5:19. Esto significa que Dios ya había mostrado por medio de Moisés lo que debía hacer Jesús en el futuro. Moisés estaba en una posición diferente a la de Abel, Noé, Abraham, que había restaurado el fundamento de fe en el curso providencial. Entonces Moisés podía restaurar por indemnización el fundamento de fe, estableciendo simplemente el fundamento de 40 días de separación de Satanás centrado en la palabra de Dios, incluso sin ofrecer el sacrificio simbólico. Primeramente, Moisés se situó sobre el fundamento de la consumación de la providencia por medio de ofrendas simbólicas, cumplida por el éxito obtenido en 3 veces en las ofrendas simbólicas de Abel, Noé y Isaac. En segundo lugar, la ofrenda era el objeto condicional que fue dado en lugar de la palabra, porque los hombres caídos llegaron a estar incapacitados para recibir las palabras de Dios directamente. En tiempos de Moisés, la ofrenda simbólica para el fundamento de fe era innecesaria, porque el periodo providencial para el fundamento de la restauración, la era preabrámica, en el cual el fundamento de fe se restauraba, estableciendo la ofrenda como el objeto condicional, había pasado y había comenzado el periodo providencial de la restauración. Era del Antiguo Testamento, en el cual se podía recibir directamente la palabra de Dios. Entonces, en tercer lugar, como la providencia centrada en la familia de Adán se había prolongado sin cesar, tenía que establecerse condiciones para restaurar por indemnización el periodo providencial que había sido prolongado debido a la invasión de Satanás. En primer lugar, debe haber una figura central a través de la cual obrar. Cuando Dios hizo ofrecer sacrificios a Caín y Abel en la familia de Adán, y cuando llamó a Noé, a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, realmente llamó a Noé, a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, y le hizo establecer una condición. Para Noé, que establecía el fundamento de fe por medio del arca, fue necesario el fundamento de 40 días de separación de Satanás. Con Abraham, también pudo ofrecer el sacrificio simbólico para establecer el fundamento de fe solo después de haber colocado sobre el fundamento de 40 días de separación de Satanás, restaurando por indemnización el periodo de 400 años. Debido al fallo de Abraham en la ofrenda, fue restaurado por indemnización el fundamento de 40 días de separación de Satanás. La nación israelita sufrió 400 años de esclavitud en Egipto. En la era providencial de la restauración, el fundamento de fe podía ser restaurado si alguien se situaba centrado en la palabra de Dios en lugar de las ofrendas sobre el fundamento de 40 días de separación de Satanás. En la era providencial para el fundamento de la restauración, Dios obró en su providencia de establecer el fundamento de sustancia a nivel familiar. Mientras que Moisés, quien tenía que restaurar el fundamento de fe, estaba en la posición de Jesús, porque era el sustituto de Dios, Éxodo 4:16,
y Éxodo 17:1. Por esta razón, Moisés estaba en la posición de un padre para la nación israelita y también en la posición de un hijo de Jesús como profeta con la misión de abrir el camino de él. Por consiguiente, podía también situarse en la posición de Abel como personaje central para establecer el fundamento de sustancia a nivel nacional. Abel, al tener éxito en su ofrenda, pudo establecer a la vez su propia posición para la ofrenda sustancial y el fundamento de fe que Adán debería haber establecido, porque Abel ofreció los sacrificios desde la posición de un padre en lugar de Adán. Según el mismo principio, Moisés, estando en la posición de ambos, padre e hijo al mismo tiempo, podía establecer la posición de Abel, quien tenía que ofrecer la ofrenda sustancial en la posición de hijo, cuando hubiera restaurado por indemnización el fundamento de fe desde la posición de padre. Después de que Moisés hubiera establecido la posición de Abel, si los israelitas hubieran establecido la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída a nivel nacional desde la posición de Caín, por medio de Moisés, habría sido establecido el fundamento de sustancia a nivel nacional. Una vez que Moisés hubiera restaurado por indemnización el fundamento de fe a nivel nacional y los israelitas centrados en Moisés hubieran restaurado por indemnización el fundamento de sustancia a nivel nacional, se habría establecido así el fundamento para recibir al Mesías a nivel nacional. Si los israelitas sobre este fundamento hubieran recibido al Mesías, eliminando el pecado original a través de renacer y restaurando la naturaleza original recibida en la creación, al formar un solo cuerpo con Dios en corazón y sentimientos, habrían llegado a ser individuos sustanciales perfectos. En el próximo video vamos a compartir el curso de la restauración de Canaán a nivel nacional centrado en Moisés. Muchas gracias por su atención. En esta foto vemos a don Rafael, que recientemente cumplió 100 años con la foto del padre. Y desde ya le estamos diciendo felicidades en su aniversario. Muchas gracias por su atención y como siempre decimos, este tema es muy importante. Comparta, comparta, que este tema es muy importante. Comparta.